Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Correa, mutadores, ¿cómo están? Un mutador en este video me preguntó, Jayco, ¿cómo suelto el resentimiento? Hizo dos preguntas, pero bueno, voy con el primer video en contestación a la primera pregunta. ¿Cómo me quito el resentimiento, mi amigo? ¿Cómo, por decirlo así, perdono, suelto, dejo ir? Pues ya te digo, mutador, que primero hay que tener la intención. Primero hay que darse cuenta de que no nos conviene tener rencor en nuestro corazón. Más que todo por lo que te dije en el anterior video, bueno, uno de los anteriores, donde te expliqué el por qué cuando tú tienes rencor en tu corazón, Dios no te escucha. Porque incluso la misma oración más popular lo dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase hace parte del Padre Nuestro. Entonces ya te digo, mi amigo, que si tú no perdonas, no sueltas, o en otras palabras, pues si no te liberas de rencor en tu corazón, Dios no te va a escuchar. Por más tú le ruegues, por más tú le pidas, por más X cosa, pues ya te digo que Dios como que dice, no, este man no, tiene odio, tiene rencor, tiene resentimiento, tiene no perdón, y lo ignora, mi amigo. Dios es así, Dios no ayuda a cualquiera. Incluso te puedes dar cuenta en la Biblia que efectivamente Dios es duro. Dios, como te lo dije en los comentarios de ese video, pues alguien me preguntó que efectivamente que Dios era duro. Y yo le dije a ese mutador en un comentario: Dios, mi amigo, no ama incondicionalmente. El amor de Dios no es como el amor de una madre. Una madre ama incondicionalmente. No sé si has visto la típica madre que sabe que el hijo es ladrón y aún así lo quiere. Y aún así no lo llama y lo acusa a la policía. ¿Por qué? Porque es su propio hijo, mi amigo. Su propio hijo, sangre de su sangre. A pesar de que sea malo, lo quiere. Porque el amor de madre es incondicional. Pero el amor de padre, mi amigo, el amor de padre es con condiciones. El amor de padre, seguramente si es un padre con testosterona y se da cuenta que el hijo es un ladrón, el padre no va a acolitar que el hijo siga en esas andanzas. Al contrario, le dice: hijo, cambias o llamo a la policía. O directamente, mi amigo, lo acusa a la policía y que pase unos cuantos meses en reclusorio para que reflexione. ¿Por qué, mi amigo? Porque el amor de Dios es duro, es duro. Y como te digo, una de las condiciones para que Dios te ponga atención es que tú liberes el rencor de tu corazón. Entonces, continuando con este video, entender, mi amigo, que lo primero es saber de que te conviene perdonar. O sea, primero es entender de que te conviene, listo. El segundo paso es comprender y ponerte en el lugar de esa persona. Nosotros vivimos identificados con nuestro ego. ¿Qué quiere decir? De que constantemente nos proyectamos nuestra psicología. ¿A qué me voy a explicar? Y es que pues nosotros pensamos que como los demás viven las circunstancias, viven las experiencias, pues que ellos tenían la posibilidad de actuar como nosotros hubiésemos actuado. Es lo típico, que tú llegas y criticas a alguien: oye, ¿tú por qué no hiciste esto y lo otro? Y la otra persona le dice: no, pero es que a mí no se me ocurrió, pero ¿sabes qué? Tú, pues es buena idea, pero a mí en el momento no se me ocurrió. Pero tú le criticas o tú le dices: oye, ¿por qué no hiciste esto y lo otro? A la otra persona, ¿por qué ¿por qué te dan ganas de decirle eso? Porque tú crees que la otra persona tiene tu mismo cerebro. Y creer que la otra persona tiene tu mismo cerebro es, en otras palabras, creer que la otra persona ha pasado por las mismas experiencias exactamente iguales a las tuyas. Entonces, a eso voy con proyectar constantemente tu psicología. Y así se basa incluso muchas de las... aquí se me viene una cosa del feminismo. El feminismo, como las mujeres les cuesta como que ponerse en el lugar del hombre, ellas creen a muchos niveles que los mismos interruptores sexuales que ellas tienen, por ejemplo, el hecho de que pues a una mujer le despierta, se le humedece, el hecho de ver un alfa, el hecho de ver a alguien que, por ejemplo, se baja de un buen carro y que se ve que tiene habilidades sociales y etcétera, etcétera, o sea, que es un alfa, pues a esa mujer, mi amigo, y las mujeres se proyectan psicológicamente y creen que también a nosotros nos hace así el hecho que veamos una mujer así que se baja de una Toyota y que muestra muchas habilidades sociales. Toyota es un carro aquí medio popular en Colombia. Entonces, que se baja de un buen carro y que muestra habilidades sociales. Entonces, la mujer cree en proyección psicológica que nosotros también así como a ella se les humedece, a nosotros se nos para literal por ver una mujer así. Cuando no, mi amigo, cae en la proyección psicológica. Y por eso es que el feminismo está basado en el progreso de las mujeres, porque creen que las mujeres van a ser más atractivas alcanzando y logrando y consiguiendo y esforzándose por ser un hombre, cuando son cosas que es a nosotros encarnando esas cualidades que a las mujeres les llama la atención, pero no viceversa. Y esto no solamente aplica a las mujeres, mi amigo. También aplica a hombres y a mujeres, porque constantemente
todo el tiempo nosotros en piloto automático sin una palabra clave: empatía. Empatía es ponerse en lugar del otro. Sin empatía, piloto automático, creemos de que los demás tienen la opción de comportarse de maneras distintas. Y no, mi amigo, no porque tienen cerebros distintos. Entonces, aquí te voy a decir algo crudo y algo que va a ofender a más de uno. Porque saben que, o sea, como costumbre en mi canal, ofendo a uno, como mínimo ofendo a uno. Si a ti te hubiera tocado vivir la vida de Garavito, ¿sí sabes quién es Garavito? Efectivamente, si sos de Colombia, sabrás de que es uno de los más peores violinistas del mundo. Violinistas es que pues coge a la fuerza a niños, tú ya sabes. Entonces, si tú hubieras vivido la infancia, si tú hubieras vivido la adolescencia, si tú hubieras vivido los traumas, si tú hubieras tenido la genética, porque esto es muy importante, se comprobó. Voy a hacer una explicación corta. Se separaron dos gemelos, o sea, dos genéticamente personas idénticas, y son con el tiempo un 50% iguales, a pesar de que no se conocían y vivieron en países distintos. Se compararon después y se dieron cuenta que son un 50% iguales. Entonces, si tú hubieras tenido la genética de Garavito, hubieras tenido el padre y la madre de él, hubieras tenido las experiencias, hubieras tenido los traumas, hubieras tenido todo el montón de cochinadas que esa persona vivió, también hubiera sido un violinista. Pausa para reflexión. Efectivamente, mi amigo, también hubiera sido un violinista. Cuando los seres humanos nos demos cuenta que las personas no son malas per se, sino por las circunstancias y el ecosistema, incluso por la genética, pues si alguien que ha matado, esta palabra no sé si la puedo decir, alguien que ha desvivido personas, pues obviamente se reproduce, pues va a haber una tendencia a agresividad de los hijos que pueda que haya una probabilidad que también se vuelvan desvividores pues cuando crezcan. Entonces hay un factor genético que es el 50%, pero otro 50% es un factor cultural, un factor de traumas, un factor de cultura, un factor de ecosistema tóxico en la infancia y adolescencia, y también en la adultez. Entonces ya te digo, mi amigo, antes de señalar, antes de criticar, antes de decir esta persona merece lo peor, pregúntate si a ti te hubiera tocado vivir la vida y las carnes y el ADN de esa persona, si no hubiera sido como él. Y la respuesta, mi amigo, es que sí, hubiera sido como él, exactamente como él. Entonces, mutador, entendiendo que la vida no es tan simplista, sino que realmente a veces es más cuestión de suerte quién eres. O sea, si tú no eres malo, si tú eres de buen corazón, si tienes medio buenos hábitos, si no tienes una vida tan dramática, o sea, tan triste como muchas personas las han tenido en sus vidas, mi amigo, es en un porcentaje altísimo, es pura suerte que tú no te tocó vivir una vida y una experiencia donde a ti te hubiera tocado ser un hijo de pip con los demás. Entonces, partiendo de esa primicia de que solo nos hubiera tocado nacer en el lugar equivocado para ser malos, literalmente, mi amigo, no hay por qué echarle tanto reproche a las personas, sino hay más bien que tenerles compasión, y obviamente si se les puede corregir, castigo, pero un castigo con enmienda. Por ejemplo, lo típico de que echan a una persona a la cárcel que porque hizo cosas malas y en la cárcel aprende más cosas malas, eso no tiene sentido, mi amigo. Por más daño que ha hecho a la humanidad, ejemplo, desvivir unas cuantas personas, si tú lo mandas a la cárcel va a aprender más mañas. Es mejor desvivirlo que irlo a la cárcel y que no se rehabilite. Por ejemplo, algo que está haciendo el presidente de Salvador, que ahorita se me va el nombre, ese man entendió, mi amigo, que el que no sirve, que no estorbe. Entonces, ¿qué está haciendo este presidente? Pues está mandando a los malos a que produzcan, a que trabajen allá en las cárceles. Está excelente, porque en sí el trabajo manual, mi amigo, todo lo que implique el movimiento de tus manos, eso hace despertar la conciencia. Y eso, pues, con el tiempo la persona se va introspeccionando a sí misma, e incluso cuando llegue el momento de que, así sean 20 años después, esa persona salga, va a estar rehabilitada porque se le puso a poner manos a la obra, se puso sus manos al servicio de la comunidad. Y obligado, claro está, pero al final de cuentas lo hizo, por ende va a estar mucho mejor que sin antes de haber entrado a la cárcel. Eso sí es una sanación y una utilidad de las cárceles. Pero, por ejemplo, si tú mandas a alguien a las cárceles solo para torturarlo, solo para que la pase mal, porque desvivió, atropelló a una persona, entonces mandémoslo a la cárcel. Pero si la cárcel no va a rehabilitarse, mi amigo, mejor háganlo de China, que China es bastante fuerte con las infracciones. Bueno, en todo caso, mutador, a lo que voy es de que si tú
entiendes de que tú en su lugar, en el lugar de la otra persona, que quizás seguramente en tu vida, ejemplo, en mi caso personal fue mi papá, pues si yo hubiera estado en las carnes de mi papá, que me abandonó o abandonó a mi mamá en una temprana edad cuando yo nací, abandonar entre comillas, simplemente estuvo ausente en esos periodos de mi vida, pues si yo hubiera estado en las carnes de mi papá, hubiera vivido la infancia de mi papá, hubiera experimentado las vivencias, hubiera tenido el mismo ego que mi papá y hubiera tenido la misma genética que él, también hubiera sido un hijo de pip con mi hijo. Me hubiera hecho a mí lo mismo, o sea, al hijo. ¿Por qué? Porque no me hubiera quedado de otra, mi amigo. Aunque no parezca, todo el mundo está haciendo lo que puede. Esto es algo que te lo debes de meter a la cabeza. Y es que muchas veces aquí, paréntesis, por ejemplo, después de una recaída, tú crees que, ay, no, ¿por qué? Ay, yo hubiera podido haber hecho otra cosa. Ay, sí, maldita sea. Y cojas, te latigas psicológicamente, te echas un montón de culpa. No, mi amigo, si tú recaíste, mi amigo, es porque tus circunstancias, tu ego, tu localización, tu emocionalidad, tu hormonalidad, un montón de variables que no conoces, se sincronizaron al punto de que tu psicología te hiciera recaer. O sea, yo sé que esto puede sonar un poquito victimista. Ay, sí, siempre somos víctimas de las circunstancias, pero al final, mi amigo, siempre somos víctimas de lo que nos pasa. Si en este momento, por ejemplo, yo viniera aquí, de donde vivo hasta acá, y me doblara el tobillo, que por cierto, yo a veces me solía doblar mucho el tobillo, y pues en definitiva ya no vendría con todo el entusiasmo de grabar este video. Y yo podría ser víctima de mis circunstancias y perfectamente yo que iba a saber de que pisando esa piedra se me iba a doblar el tobillo. Pero ya te digo, mutador, que sí, efectivamente puedo volverme y ponerme en modo víctima, pero el victimismo, mi amigo, no nos ayuda a cambiar nada. Hay que responsabilizarnos y poner la mejor cara ante las dificultades, ante lo que nos pasó o lo que no nos pasó, ante lo que nos dieron y no nos dieron, incluso ante lo que nos dieron en exceso. Porque a veces las personas, por hacernos bien, nos hacen mal. Tú mirarás en qué relación entiendes esta frase y con qué tipo de personas. Entonces, ya te digo, mutador, que cuando tú entiendes de que la otra persona simplemente estaba haciendo como no más podía hacerlo, o sea, estaba haciendo lo mejor de sí porque es que no había otra opción de que lo hiciera de otra manera, puesto que las circunstancias, su ego, su genética, su ecosistema, era para que hiciera lo que hiciera, de que tú en su lugar hubieras hecho lo mismo. Ojo, tú en su lugar total, tú en sus zapatos total, ¿no? No estoy hablando de que tu cerebro en el cuerpo de él, obviamente tu cerebro en el cuerpo de él, pues hubiera hecho otra cosa, efectivamente. Y aquí voy a aquí explicarte algo importante que se me vino a la cabeza, y es que si tú no te perdonas, mi amigo, tú no vas a ser capaz de perdonar a los demás. Esto es para que lo escribas. Si tú no te perdonas, tú no vas a ser capaz de perdonar a los demás. Entonces, fíjate en qué áreas de tu vida cada vez que cometes un error te reprochas demasiado, o incluso si en algún momento cometiste un error evidente, una cagada, como diría en Colombia, algo que tú dices, mierda, ¿yo por qué lo hice? ¿Sí? Cuando tú tienes un recuerdo de esos y tú te sientes como que no te has soltado eso, mi amigo, ya te digo que tienes que primero soltarte de lo que no te has perdonado a ti, para así pretender perdonar a los que nos ofenden, como dice la Biblia. Y tú dirás, Jacob, pero entonces si el primer paso para perdonar a los demás, para soltar el resentimiento de las circunstancias y lo que los demás me hicieron a mí, si el primer paso es soltarlo y perdonarme y eliminar mi propio autorresentimiento, entonces ¿cómo lo logro, Jacob? Mi amigo, mírate este video donde te explico la metodología completa para salir de la adicción, y en una parte de ese video donde hablo de inteligencia emocional, te hablo de la cuestión de la comprensión. Cuando tú comprendes, mi amigo, sueltas. Cuando tú comprendes, aceptas. Si tú tratas de soltar algo, para soltarlo, imagínate como una bomba que te tiran una bomba. Pero si tú no la agarras, mi amigo, si no la agarras con fuerza la bomba y no la lanzas lejos, pero en primer paso, si no la agarras, ¿qué pasa si no la agarras bien? Pues cuando trates de, que no sea una bomba, que sea una granada. Te tiraron una granada, así como en un videojuego. Te tiraron una granada, tú tratas de devolverle la granada al enemigo, pero si tú no la agarras bien, mi amigo, si tú no agarras bien la pinche granada, lo que va a pasar es esto. No la agarraste bien, se te cayó de las manos, intentaste tirarla de vuelta, pero como te dije, se te cayó de las manos, te explotó en la cara. Entonces, el primer paso, mi amigo, antes de poder soltar algo, de tirarlo lejos, es agarrarlo. Y esto perfectamente aplica a la adicción al no por. Muchas personas quieren soltar la adicción al no por sin primero agarrarla. Tienes que primero agarrarla, coger de los huevos la adicción al no por, y ahí sí, cuando la tienes de los huevos, vete, lárgate de mi vida. ¿Y cómo se logra esto, mi amigo?
viviéndola con conciencia, entendiéndola, aplicando la siguiente frase que ya la he dicho muchas veces en mi canal, y es: conoce la adicción más de lo que ella te conoce a ti. Conoce la adicción más de lo que ella te conoce a ti. Cuando tú logras conocer la adicción como mínimo igual de lo que ella te conoce a ti, que por cierto, eso es profundísimo, puesto que la adicción está en tu propio cerebro, pero cuando tú te acercas a eso, mi amigo, vas a poder tener quizás no un huevo o no un testículo de la adicción, pero quizás no los dos huevos, los dos testículos de la adicción. Es una analogía, ¿no? Quizás tengas un testículo, pero ya con un testículo, mi amigo, lo lanzas fuerte, pues obviamente se va el otro detrás. Entonces ya podrás haber soltado, habrás podido agarrar para poder soltar. Y esto aplica para todo, mi amigo. Si tú no das conciencia, si tú no aceptas lo que quieres alejar de tu vida, si tú no lo agarras, no lo vas a poder soltar. Primero, para poder soltar hay que agarrar, y agarrar con fuerza. Ojalá que fuera con las dos manos para cogerlo lejos, mandarlo, porque con una mano quizás llegue a 3 metros y se devuelva, pero cuando es con dos, entonces así es la dinámica. Entonces te estaba explicando, para perdonarte a ti mismo las propias autocagadas que te has hecho en tu vida. Por ejemplo, aquí me vino un ejemplo, que tú hayas andado en moto, cuando de repente pum, tuviste un accidente porque te cruzaste un semáforo, te partiste un brazo, un ejemplo, y te quedaste lisiado este brazo y te duele cada vez que haces un movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes resentimiento, mi amigo, de ese dolor, puesto que lo tienes a diario, ya te digo que no se te va a hacer posible perdonar a los demás, porque si no te has perdonado el hecho de que cometiste un error, te pasaste un semáforo y te partiste un brazo y te quedó un dolor, te podría decir que más o menos de por vida, aunque obviamente nada es de por vida, debe haber tratamiento para esto, pero es una analogía. Entonces, ya te digo que si no te perdonas, si no aflojas, mi amigo, no vas a poder gestionar el resto de tu realidad con respecto a poder soltar lo que te hagan los demás o lo que te hayan hecho los demás. Entonces, ¿y esto cómo se logra? Comprender, mi amigo, comprender, bueno, yo por qué me crucé ese semáforo. Ese día estaba súper estresado, ese día tenía una semana de retención, ese día pues me habían rechazado, había hecho Deigen y estaba súper acelerado, súper frustrado. Ese día mi jefe me puso a que yo hiciera tres cosas a la vez, y yo arranqué en esa moto a ver si alcanzaba a hacerlas todas antes de la hora del almuerzo. Entonces, ya cuando tú, mi amigo, esto puede sonar un poco, no sé cómo decirlo, bueno, ya cuando te justificas lo que hiciste, te justificas desde no desde, ¿cómo te digo? No es de, ay, pobrecito yo, como, no en plan víctima, sino plan de comprender lo que pasó, y que quizás no había otra forma de que ocurriera sino solo esa, porque al final es eso, mi amigo. Si en este momento me cayera una cagada y un pájaro encima, no sé, que esta hoja fuera una cagada y un pájaro y me chorreara acá, pues ya te digo, mutador, que es que no había otra opción. Yo que iba a saber de que ese pájaro me iba a cagar. No había otra opción. Asimismo, muchas cosas pasan en tu vida, no había otra opción. Si ya ocurrieron, mi amigo, es porque en este mundo, en esta dimensión, no había otra opción. Tenés que soltarlo, mi amigo. Y si yo hubiera sido ese pájaro y hubiera tenido las experiencias y el ADN y las plumas y la cagadera que tenía ese pájaro, me hubiera cagado también, porque es que no tenía otra opción. Entonces, pero obviamente esta comprensión se tiene que hacer con intención. Volvamos no al ejemplo de la cagada de un pájaro, sino volvemos a lo del hombro. Tienes que entender de que ese día estabas estresado, estabas acelerado, quizás no viste bien el semáforo, quizás alguien aceleró primero y tú pensaste que ya estaba en verde y aceleraste también, y se te atravesó una viejita y ¡pum!, te caíste. Pues ya te digo, mi amigo, que el entender el contexto, no solamente ponerte a llorar y maldita sea, fui un estúpido, sino comprender de que al final no tenías otra opción y que eso tenía que ocurrir, porque es que ya no, o sea, como no me canso de repetirlo, porque no había otra opción, porque si ocurrió es porque no había otra opción. Asimismo, todo lo que te han hecho en tu vida, mi amigo, si ocurrió, todo lo que te han hecho en tu vida y te pasó y no te gustó, y quizás ha sido una persona o múltiples personas lo que te han hecho, eso que te hizo daño, pero pasó, no tenía opción. Incluso tú en el lugar de esas personas que te hicieron daño, te hubieras hecho también daño. ¿Por qué? Porque hubieras tenido la vivencia, el ADN, las experiencias, el ego, la logística del momento que te hubiera detonado comportarte como esa persona te hizo daño en aquel entonces, o bajo esas circunstancias a lo largo del tiempo, que quizás, pues, por ejemplo, en el caso de mi padre, pues en cualquier momento hubiera podido estar más presente, pero no, él no estuvo presente durante prácticamente toda mi niñez, pero yo lo perdoné, mi amigo. Aquí va la siguiente clave.
Esto es para, si tienes un tema profundo que perdonarme, amigos, esto es para que lo veas de nuevo y tomes apuntes, ¿listo? La siguiente clave es que tú trasciendas lo que te pasó. Una cosa es perdonarte a ti mismo y soltar y todo esto, obviamente para poder soltar hay que agarrar. También aplica para lo de afuera, para poder comprender lo de afuera hay que cogerlo de afuera, agarrarlo bien para poderlo soltar, entendiendo de que tú en el lugar de esa persona que te hizo daño, pues también hubieras hecho lo mismo, o sea, también te hubieras hecho daño a ti, porque es que no había otra opción. O sea, creemos de que es que la otra persona tiene la opción de habernos hecho no daño, pero es que la otra persona no tenía la mentalidad que quizás tú tienes ahorita. Y obviamente la otra persona con tu cerebro pues hubiera hecho otra cosa, pero es que la otra persona no tiene tu cerebro, tienes el cerebro de ella. Entonces, una vez pasas entiendes esa cuestión, por lo menos de manera intelectual, y tratas de vivirlo, tratas de como de concientizarte de que al final pues tú tienes la vida que te tocó y que literalmente si te tocó y en este momento la tienes es porque no había otra opción. Si tú eres en este momento adicto al no, por mi amigo, no había otra opción, no había otra opción, tenías que ser adicto al porno y punto. Obviamente es que no te puedes quedar en victimismos, ay, soy adicto al porno porque me tocó, porque mis circunstancias, porque no sé qué, un montón de excusas que tú puedes decirte a ti mismo que están bien, porque eso hace parte de la comprensión, pero no es para que te quedes en modo víctima y quedándote ahí pajeando todos los días, sino una vez comprendes el dónde estás y por qué estás como estás, ahí es cuando le sigue la responsabilidad, responsabilizarte. Responsabilizarte, ¿por qué? Por lo que puedes controlar. Hay un montón de cosas que puedes controlar. Y si no sabes qué puedes controlar, mi amigo, por ejemplo, en el caso de mi papá, pues yo lo que me enfoqué, mi amigo, fue en compensar. Y aquí pues me podría alargar muchísimo porque ya te digo que estos son temas profundos y esto también lo trato en el curso. Pero quiero hablarte de algo que te va a dar como un respiro a largo plazo. A largo plazo, ¿por qué a largo plazo? Porque tú dirás, Jacob, sí, pero es que lo que me hicieron fue muy doloroso y pues me afectó mucho y pues sí, yo trato de entenderlo como tú lo entiendes, pero al final pues no lo siento, no siento que yo haya perdonado a esa persona porque como te digo, me ha hecho mucho daño. Yo sé, mi amigo, yo lo sé. Y perdonar es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana. Y Dios también se va a dar cuenta, mi amigo. Con que tú tengas la intención de perdonar y no tener rencor en tu corazón, con la mera intención de abrir tu corazón, de soltar todo lo que no esté acorde a Él, a la vibración de amor que surge de tu corazón. Aquí me puse todo hippie. Pues el mero hecho, Dios se da cuenta y te va a escuchar. No necesariamente tienes que librarte de todo tu odio, no. Pues con que haya una intención de librarte de ese odio, pues va Dios a ponerte atención. Pero ya te digo, mutador, que para liberarte del todo y para que tú en definitiva te sientas libre de cualquier lastre que sientas en tu vida que consideres que es culpa de los demás, ya te digo que lo que tienes que hacer es trascenderlo. ¿Y cómo se logra trascender eso, mi amigo? Darle un significado profundo a lo que te pasó. Y es que todo lo que nos da la vida tiene un significado, mi amigo. Tiene un significado que no te lo voy a dar porque pues yo soy yo, o sea, no sé ni qué tipo de personas y qué perfil, bueno, sí más o menos sé más o menos el perfil psicológico de muchos en promedio, pero para cosas puntuales sobre lo que te han hecho daño, yo no sé decirte cómo tú puedes interpretar eso que te hicieron para que tú le des un significado a tu vida, pero te explico, por ejemplo, mi historia personal. Mi mamá sufrió mucho, yo fui muy solo, fui un gordito pajero. Mi papá pues me hizo, por su ausencia, me hizo bastante femenino. Pues un niño cuando no tiene su referente masculino pues se vuelve medio, no digo gay, pero en el sentido de falta de energía masculina. Inseguro, mi amigo, muy inseguro. Eso sí, desde pequeño fui muy consciente. O sea, me daba cuenta de las cosas sin tener la intención de darme cuenta. Entonces, ¿qué pasó, mutador? Yo por mucho tiempo estuve en modo víctima. Por mucho tiempo, casualmente, el modo víctima se sincronizó en los momentos en los cuales yo más me jalaba. No es casualidad, mi amigo. Cuando tú tienes resentimiento en tu corazón, significa que tienes sombra en tu subconsciente. O no digo que el resentimiento sea lo único que componga tu sombra, sino me refiero a que es un componente de ella. Entonces, si tú tienes mucho resentimiento, pues vas a tener una carga emocional que cuando estés en QSS, ¿qué es QSS? Quietud, soledad y silencio. Cuando tú estés solo contigo mismo, en soledad, quietud y silencio, QSS, pues va a surgir una incomodidad que ya te digo que pues al tener acceso a dopaminas, ejemplo en Nopor, pues ya te digo que vas a sucumbir a ellas. Entonces no es casualidad que una persona compulsiva recaída, que tenga recaídas compulsivas en su diario vivir, es una persona con mucho rencor en su corazón porque pues tiene un detonante de evasión que surge a través de la cuestión de que tenga mucha sombra acumulada. Entonces durante mucho tiempo yo viví en modo víctima y casualmente ese modo víctima se sincronizó en las etapas más pajeras de mi vida, pero en el momento, mi amigo, que me di cuenta de que lo que me había hecho mi papá no era una maldición,
sino que literal era una bendición el darme cuenta de que si yo hubiera tenido a mi papá presente, él me hubiera, por decirlo así, acondicionado a ver una vida bajo los filtros que él tenía. Porque efectivamente un niño, ¿a quién le va a parar más bolas? ¿A la mamá o al papá? Al papá le va a parar más atención de cómo ve la realidad, de cómo se mueve, de cómo interactúa, de cuáles son sus creencias, y por neuronas espejo el niño va a querer imitar esas creencias y no sabes hasta qué profundidad un niño es capaz de absorber cosas, y a veces subestimamos el cerebro de un niño, y los cerebros de los niños son los que más conciencia tienen, puesto que tienen el cerebro vacío. Entonces su apertura psicológica es total, absorben a unos niveles brutales, y por eso es que, como dice la psicología, lo que nos pasa a los 0 a los 12 años afecta el resto de nuestra vida. Literalmente se forja nuestra personalidad en ese entonces de nuestra infancia. Entonces, si yo hubiera tenido mi papá, que por cierto no es una perita en dulce, o sea, no es el gran hombre que digamos, sí es un alfa, pero no es un alfa que yo pues diga, me siento orgulloso de que mi papá es un alfa bien, sí, o sea, un alfa legal, no sé cómo explicarlo. O sea, porque hay alfas de alfas, ¿no? Pues hay alfas buenos y hay alfas malos. O sea, hay alfas que han progresado en la vida con valores, y alfas que han progresado en la vida que no tienen muchos valores que digamos. Entonces, pues mi papá era más que todo como de los que no tienen muchos valores que digamos, pero ya te digo, mi amigo, que era un alfa. Pero yo con el tiempo caí en cuenta de que si yo hubiera tenido mi papá, hubiera sido como él. Y yo no quería ni quiero actualmente ser como él, porque me di cuenta que está lejos del ideal de hombre que considero que debería ser un hombre. Entonces, en un mundo hipotético donde yo me imagino que yo hubiera vivido con él, pues efectivamente sería como él. Entonces me hubiera limitado mi potencial, mi amigo, me hubiera limitado, nunca me hubiera enterado de este tema de la conciencia, nunca hubiera despertado esta profundidad de ver las cosas, de ver la vida, de sentir la vida, nunca había encontrado mi propósito, que quizás y ojalá espero que sea ayudar a adictos al no por a salir de esa cuestión. Nunca hubiera encontrado ese camino de vida. ¿Gracias a qué? Gracias a algo malo, porque efectivamente que un niño no tenga a su padre es algo malo, pero entonces date cuenta, mi amigo, date cuenta que de ver las cosas en modo víctima, como una tragedia, como algo que me pasó y pobrecito de mí y me está condicionando solo de manera negativa, a ver las cosas como una oportunidad, como algo que fue una bendición, porque si hubiera tenido mi padre hubiera sido como él, y como ser como él me hubiera limitado. Y que incluso yo me acuerdo que como yo tenía esa ausencia de masculinidad en el sentido de referente masculino, pues yo comencé muy temprano a consumir videos de YouTube, de referentes y todo esto, de Mario Luna, Álvaro Reyes. En las épocas de Mario Reyes, mi amigo, me decían que yo caminaba sexy, porque yo caminaba igualitico que Álvaro Reyes. Ojalá un día cuando haga videos de interacciones sociales, o sea, de yo haciendo dating, cuando mi canal crezca y tenga un camarógrafo y toda la vuelta, entonces ya haré interacciones en vivo, mi amigo, y te darás cuenta que yo camino sexy. Pero en ese entonces caminaba aún más sexy, porque yo aprendí a caminar de Álvaro Reyes. Obviamente sexy no es gay, ¿no? No confundas. Entonces, ya te digo, mutador, que por ese vacío interno de masculinidad, mi búsqueda era grande. Y al ver búsqueda, pues me di cuenta que hay formas de ser masculino. Cogí lo mejor de cada referente que encontraba, y el último referente, pues como ya te lo dije en uno de los videos, que es este, fue Temach. Temach me pegó duro, pero ya veo que igual pues es un mortal más, o sea, no es tampoco la gran cosa, no es mayor referencia que digamos, pero es un referente mío más que está en mi inconsciente y que fue absorbido por mi ego, por decirlo de alguna forma. Entonces, porque sí, yo tengo ego, todos tienen ego, o sea, el ego es nuestra identidad. Hay que hacer nuestro ego un ego que valga, un ego que esté alineado con nuestra conciencia. Pero efectivamente, si eres adicto al no por, si tienes pesadez en tu vida, pues obviamente tu ego no está alineado con tu conciencia, sino tu ego está alineado consigo mismo, o sea, no tiene líder, y pues estás acondicionado con un montón de efectos psicológicos. Pero entonces, como yo tenía ese vacío, mi amigo, absorbí todos esos referentes y pues me construí una identidad que pues con el tiempo he ido puliendo, he ido construyendo. Fui el arquitecto de mi propia masculinidad. Ese fue el beneficio de no tener mi papá, cosa que si hubiera tenido mi papá no hubiera podido, no hubiera tenido la oportunidad de ser el arquitecto de mi masculinidad. Entonces, mutador, te doy este ejemplo para que lo relaciones con tu propia vida. Hay veces que nos han pasado cosas que yo sé que en este momento va a ser difícil que tú las etiquetes como neutras o incluso como buenas. Va a ser muy difícil, incluso imposible, incluso que las etiquetes meramente neutras, o sea, que no las etiquetes como negativas, sino que las etiquetes como neutras. Va a costar, mi amigo, va a ser solo a través del tiempo y a través de que tú le logres encontrar un significado y un propósito a lo que te pasó, a lo que te hicieron. Solo cuando encuentras un propósito y un significado a lo que te hicieron y a lo que te pasó,
es cuando vas con el tiempo, abro paréntesis, con el tiempo a trascender esa cuestión, mi amigo, y a ver la vida no como algo malo, sino a ver la vida como algo bueno, como todas las cosas que tú dices, mierda, ¿por qué me pasó esto? Verlas como una bendición. Y yo sé que esto lleva tiempo, porque como te digo, se llama trascender lo que te pasó, trascenderlo. Una cosa es perdonarlo, otra cosa es soltarlo, otra cosa es trascenderlo. Cuando tú lo trasciendes es que en definitiva, si tú te hubiera tocado vivir otra vez la oportunidad de escoger si tenías padre o no tenías padre, hubieras, sin duda alguna, hubieras escogido no tener papá. Entonces, cuando tú logres con el tiempo, en un mundo hipotético donde pudieras tener la posibilidad de que te hicieran daño o que no te hicieran, escoger la opción de que te hicieran daño y que tú sientas que la realidad que eso conllevó en efecto en cadena, en efecto mariposa, al momento que tú estás viviendo ahora, pues le dio un significado y un propósito a tu vida, no digo sí, de manera general a tu vida, no, sino en un área de tu vida quizás, pues ya te digo, mutador va a ser en ese momento donde cuando tú trasciendas esa circunstancia, y es que ahí es cuando ya en definitiva no ves a esa persona y le ves con rabia, con resentimiento, sino te dan ganas abrazarlo, de decirle gracias papá, bueno, en mi caso, ¿no? Decirle cosas bonitas, en vez de, y cosas bonitas desde el corazón, no digo desde maldito, sí, no, sino que realmente te nace. Entonces, esto te lo cuento, mi amigo, para que lo ejemplifiques en cualquier cosa que te hayan hecho, que te haya resultado, que te haya hecho daño, y como te digo, trascender es darle un significado profundo a lo que te pasó, y eso se logra con el tiempo. Y recapitulando un poco, pues para poder soltar lo de afuera hay que poder soltar lo de adentro. Date cuenta cómo te tratas y cómo es tu diálogo interno después de la recaída. Si tu diálogo interno después de una recaída es una mierda, o sea, por tu culpa, por tu gran culpa, te echas verborrea mental de lo mal que lo hiciste y de lo mierda que eres, que por cierto, paréntesis, aquí es muy culpable las comunidades de NoFap, que lo único que hacen es hablar de los daños del NoPor y de los beneficios de hacer NoFap. Pues alguien que se la pasa consumiendo esos contenidos y recae, pues ¿qué le va a venir a la cabeza, mi amigo? Solo cosas de vibración baja, o sea, solo culpa, reproche, arrepentimiento, frustración y todas esas cosas que son detonantes de la misma adicción. O sea, una persona que no sabe trabajar su culpa va a ser una persona que va a recaer más temprano que tarde después de haber recaído. Entonces, date cuenta cómo te trabajas y cómo te relacionas contigo mismo después de la recaída. Te va a dar una idea de cómo eres contigo mismo en torno a los demás, porque si no te perdonas, si no sabes perdonarte a ti mismo después de una cagada, por ejemplo, después de una recaída compulsiva con las peores categorías, y pasan 2 días y aún así sientes que sientes un arrepentimiento, ahí es porque tienes trabajo personal que hacer. Y espero que con este video ya sepas más o menos por dónde van las aguas del río de la aceptación y el perdón. Así que soy Jay Correra, mutador. Videos como estos no existen ni van a existir, soy mayor experto. Coméntame si quieres la segunda parte de este comentario. Como te diste cuenta, expliqué solo la primera parte, pero hay otra pregunta que continúa en base a este comentario. Y obviamente coméntame todo lo que quieras, que estoy para ayudarte. E incluso haciéndote videos, videos de 40 minutos casi, contestándote. ¿Quién hace eso? Bye, mutador.